En la clase de hoy veremos torsión y curvatura de una variedad. ¿Por qué si había dicho que íbamos a volver a ver la métrica y el tensor métrico, me detuve antes en la torsión y en la variedad? Hay un par de razones y una de ellas es que se tiene la idea de que sin una métrica estamos limitados en el sentido de que no podemos saber mucho de la variedad. Y si bien en cierto sentido es un poco cierto, habrá quienes incluso opinen, y yo soy de esas personas, que imponerle una métrica a la variedad nos limita de cierta manera. ¿En qué nos limita? Quiero que analicen que primero empezamos hablando de una variedad topológica. Y una variedad topológica no era más que un espacio topológico al que le pedíamos ciertas cosas. Y no había mucho que pudiéramos hacer en este espacio topológico. Pero, gracias a sus características, pudimos inducir una estructura diferenciable. Y esta estructura diferenciable nos permitió cambiarle el nombre a nuestra variedad topológica por la de variedad diferenciable. Y ya que tuvimos a la variedad diferenciable, pues pudimos hacer un montón de cosas, ¿no? Pudimos poner espacios tangentes, espacios cotangentes, incluso hacer el as tangente y el as cotangente, que era una especie de unión extraña, y hacer tensores. Pero había algo extraño y era que nuestras derivadas no coincidían. Los vectores tangentes no coincidían, dependiendo de qué dirección los tomáramos. Y la solución a eso fue poner un poco más de estructura sobre la variedad. Y esta estructura tenía la forma de la conexión, una conexión afín. Cuando pusimos la estructura de la conexión afín sobre la variedad también tuvo que cambiar de nombre y cambió de nombre a una variedad afín. Y entonces ya no tratábamos con una variedad topológica ni con una variedad diferenciable, sino con una variedad afín. Y hasta ahí hemos llegado ahorita, no hemos metido una métrica. Si se dan cuenta, dijimos cuando introdujimos a la conexión afín que había una infinidad de posibilidades en cuanto a la elección de conexión para la variedad. Cuando uno introduce la métrica, dependiendo de qué es lo que quiera hacer, esto se reduce drásticamente. Al caso en el que si uno quiere hacer las cosas más sencillas, pues a veces solamente puede elegir una conexión. Para algunos esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque simplifica muchísimo las cosas. Y sobre todo las hace más intuitivas. Porque les quita un grado de abstracción. Para otros, como yo, las hace menos ricas porque las restringe. Y en especial hay dos conceptos que están asociados en el imaginario popular al concepto de métrica: la torsión y la curvatura. Uno pensaría que para estudiar la torsión y la curvatura de una variedad necesitamos el concepto de métrica. Y de hecho, el teorema fundamental de la geometría riemanniana, que lo veremos mañana, habla sobre la torsión. Y por eso mucha gente piensa que para hablar de la torsión en una variedad necesitamos la métrica. Pero no es así. Y justamente en la clase de hoy vamos a mostrar cómo hablar de la torsión y la curvatura de una variedad solamente con la conexión. Y obviamente la conexión nos daba la derivada covariante. Esto hace que las cosas sean más engorrosas, pero las hace más puras y, en mi opinión, más dulces.
Entonces, en la clase tomaremos primero el tema de la torsión y luego el tema de la curvatura, que volveremos a tocar después de haber visitado a la métrica. Yo les había dicho que había dos razones, esta es solo una, y la segunda es para que la curvatura haga su entrada triunfal, perdón, la métrica como la reina de la geometría, haga su entrada triunfal en la clase de mañana y nos muestre cómo facilita muchísimo las cosas. Muy bien, entonces para hablar de torsión, recordemos que en la sección de introducción a la geometría diferencial de curvas y superficies, vimos estos conceptos de curvatura y de torsión, ¿no? Y justamente los vimos para para familiarizarnos un poco con ellos. La torsión era algo así como cuánto cambiaba la curvatura con respecto al parámetro. Era una especie rara de noción de cambio de la curva con respecto a ella misma. Era una especie de curvatura de la curvatura. Muy bien, vamos a ver cómo se traduce eso ahorita a una variedad. Para ello, vamos a retomar la expresión que habíamos tenido ya, que habíamos obtenido para la derivada covariante de un campo vectorial y le vamos a aplicar las reglas de transformación de los tensores. Entonces, esta era nuestra expresión original para la derivada covariante de un campo vectorial. Y aquí simplemente lo que estoy haciendo es aplicarle a mi campo vectorial las reglas de transformación de los tensores. Es decir, yo aquí tengo a mi campo vectorial que si yo le aplico esta transformación, me va a cambiar la A por la nu y me va a dar este de aquí. Y si yo también le aplico a esta parcial esta regla de transformación, me va a cambiar este índice C por mu y me va a dar este de aquí. Y de esta manera ya tengo este lado de la ecuación. Y ahora quiero este de acá, ¿no? Entonces, para este de acá voy a hacer esto simplemente. A este campo vectorial en esta base, en B, le voy a aplicar esta transformación, ¿no? Y aquí pues ya no estoy haciendo nada del otro mundo porque me está cambiando el índice B por el índice ρ. Perfecto. Pero bueno, ahora que tengo esto, ¿qué hago? Pues fácil, desarrollo lo que está aquí adentro con esta parcial, que es la regla del producto. Y la regla del producto me va a derivar lo que está aquí adentro con respecto a esto y lo va a multiplicar por el campo vectorial y después va a derivar con respecto a esta carta coordenada al campo vectorial y lo va a multiplicar por esto de aquí, que es este término que tengo acá. Esto pues literalmente ya no le puedo hacer nada más. Y entonces tengo esta expresión de acá en la que tengo a mi campo vectorial multiplicado por esta transformación y esta derivada toda extraña más este término que ya se parece más a una transformación conforme a los vectores y a esto de acá. Acuérdense que los símbolos de la conexión justamente se llaman símbolos porque no son tensores. Bueno, pero si yo ya sabía cómo se comportaba todo esto, ¿para qué estoy haciendo esto? Ahorita vamos a ver. Ya sabíamos además que la derivada covariante de un campo vectorial, que es un tensor de rango 1 contravariante, se comportaba como un tensor porque es un tensor. Entonces, yo la puedo escribir como esto de aquí, pues porque sigue las reglas de transformación de los tensores.
Y entonces, en lugar de todo lo que había escrito ahí arriba, puedo simplemente cambiar este índice C por este mu y este índice A por este nu. Pero pues no la puedo dejar así, ¿no? Voy a desarrollarla. Y esto simplemente es desarrollar la derivada covariante que conozco para esta carta coordenada, que es la parcial de esto de aquí, que no voy a olvidarme de multiplicarla por mi transformación, más los símbolos de la conexión que le corresponden por el campo vectorial, multiplicados por su transformación. Bueno, y ahora tengo dos expresiones completamente diferentes, no completamente diferentes, ¿no? Pero sí diferentes. ¿Qué hago con ellas? En realidad las dos deberían ser iguales porque las dos son lo mismo. Pues las voy a igualar, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Tengo la primera que obtuve y la segunda. Vamos a darnos cuenta que hay dos términos que son exactamente iguales, que son este de aquí y este de acá. ¿Y qué voy a hacer? Pues cuando dos términos son iguales, los puedo cancelar. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, a mí me gustaría poder eventualmente factorizar al campo vectorial. Entonces, este índice y este índice son mudos. Voy a cambiarlo, simplemente, en lugar de A, voy a poner B. Este de aquí también es mudo, sí, pero dense cuenta que en realidad este señor de aquí, lo que le está haciendo esta transformación es cambiarlo de B a ρ. Y entonces esto en realidad es x ρ. Por eso no puedo decir que en realidad este sea B. Muy bien. Entonces, una vez que cancelé mis términos iguales y cambié a mi índice A por B porque era mudo, tengo esta expresión en la que el término que me quedó solito, es decir, este de acá, lo puse del lado izquierdo y a los otros dos los puse del lado derecho. Si se fijan, es justo lo que teníamos arriba, pero ya escrito bonito. Le voy a quitar las dos rayas para que lo puedan ver. No estoy haciendo nada del otro mundo, ¿no? Ahora ya casi puedo factorizar al campo vectorial porque tengo xb aquí, tengo xb acá y tengo xb acá. Pero acuérdense que yo les había dicho que este en realidad no es xb. Este en realidad es x ρ, pero explícitamente lo está acompañando su chaperón, que es la transformación. ¿Cómo arreglo eso? Pues fácil. Multiplico todo por la transformación inversa. Y ya. ¿Por qué? Esto es lo que yo tenía, ¿no? Fíjense, vamos a regresar. Esto es lo que yo tengo. Voy a despejar este término, que es el que tiene a la parte rara, al que tiene al x ρ disfrazado. Y como lo despejo, pues simplemente resto a los dos lados de la ecuación este término de aquí. Y eso es lo que tenemos acá. De este lado tengo a mi término extraño y del otro tengo a los otros dos términos, y es por eso que hay un signo menos, porque tuve que restar esto de ambos lados de la ecuación. Ahora sí, ¿cómo quito a esta transformación para que pueda yo despejar pueda yo factorizar al campo vectorial? Bueno, pues hay que hacer un truco de mago muy sencillo,
que es multiplicar por la transformación inversa. Si se dan cuenta, este de aquí es x rho. Si lo multiplico por la transformación, que me cambia la rho por b, recupero a xb. Pero tengo que hacerlo para toda la ecuación y entonces tengo que multiplicar a todos los términos por esta transformación. Y una vez hecho eso, ya puedo factorizar a xb. Esto me da una nueva expresión para cómo se transforman los símbolos de la conexión. Es decir, estos de aquí. ¿Por qué? Porque todo esto no es otra cosa que esto de acá, que ya lo factorizo y me puedo quedar solo con la expresión que le corresponde a los símbolos de la conexión. Nosotros habíamos obtenido en clase, la clase anterior, cuando vimos los símbolos de la conexión, una expresión para cómo se transformaban estos. Ahora tenemos la expresión para cómo se transforman estos. Y esa expresión es esta de acá. Bueno, ¿y para qué quiere usted eso, profe? Ahorita vamos a ver. ¿Qué pasaría en este caso? Considérenlo. Todo este tiempo hemos estado solo considerando el caso en el que solo tenemos una conexión en la variedad. Y yo comencé esta clase diciéndoles que la bendición de no haber impuesto la métrica todavía en la variedad es que podíamos elegir infinitas posibilidades para la conexión. Y todo el tiempo hemos estado pensando que solo hemos puesto una conexión en la variedad. No hemos dicho cuál, pero todo el tiempo hemos dicho que solo hay una. Y si caracterizáramos algunos abiertos de la variedad con una conexión y otros con otra, ¿habría alguna manera de traducir los resultados obtenidos para los abiertos caracterizados con una conexión en términos de la otra conexión? O sea, traducir lo que nos dice una conexión sobre unos abiertos y compararlo con lo que nos dice la otra conexión para los otros abiertos. ¿A qué me refiero? Recuerden que la clase pasada vimos justamente que el transporte paralelo y las geodésicas de una variedad dependen explícitamente de qué conexión elijamos para la variedad. Es decir, bajo una conexión plana, la conexión del espacio euclídeo, tenemos ciertas geodésicas, las líneas rectas. Bajo otra conexión vamos a tener otras geodésicas. Y por lo tanto, ciertos campos vectoriales tensoriales se van a transportar paralelamente y otros no, bajo la conexión del espacio euclídeo y otros bajo la conexión de, digamos, la esfera. ¿Cómo podría yo comparar un abierto al que le puse la conexión de la esfera con el abierto al que le puse la conexión del espacio euclídeo? ¿Cómo puedo saber si mi vector o mi campo vectorial que se transporta paralelamente en el abierto con la conexión de la esfera también se transporta paralelamente en la conexión a la que le puse, en el abierto al que le puse la conexión del espacio plano? Está cañón, ¿no? Bueno, recordemos que cada conexión determina y a la vez está determinada por el valor de sus símbolos. Es decir, si yo conozco la conexión, automáticamente sé cómo calcular los símbolos de la conexión. Y si conozco los símbolos de la conexión, automáticamente sé qué conexión estoy utilizando. Entonces, para hacernos la vida más fácil, vamos a considerar el mismo abierto. Y vamos a considerar dos conexiones diferentes, nabla y nabla tilde, que van a tener sus respectivos símbolos de la conexión, gamma y gamma tilde. Ahora,
Vamos a considerar también no solo el mismo abierto, sino la misma carta coordenada. ¿Por qué podemos considerar la misma carta coordenada si estamos considerando dos conexiones diferentes? Simplemente porque la carta coordenada es parte de la estructura diferenciable de la variedad, y la estructura diferenciable es independiente de la conexión. Ahora, si yo quiero comparar la acción de las diferentes conexiones sobre el mismo abierto con la misma carta coordenada, pues voy a restar sus símbolos de la conexión para cada una de las conexiones. ¿Y cómo es esto? Pues para esto voy a usar precisamente la expresión que obtuve en el cálculo anterior. Para este cuate de aquí, la transformación que obtuvimos era justamente esta de acá. Y para el otro señor va a ser la misma, pero con tilde. Es decir, esta de aquí. Como está restando, pues el signo menos va aquí y este menos se convierte en más. Dense cuenta que esto que está multiplicando a los símbolos de la conexión para esto es lo mismo. Y entonces, primero, este término y este término son exactamente iguales. Y entonces, pero con el signo opuesto, y entonces, adiosito. Y estos están multiplicados por la misma transformación. Y desde la palabra ya se imaginarán a dónde vamos. Tenemos estos dos términos multiplicados por el mismo factor de aquí. Pues lo factorizamos, ¿no? Y nos queda la resta o la diferencia de los símbolos de la conexión, multiplicados por esto de acá. Ah, caray, pero esto tiene una forma muy similar. Esto no es otra cosa que las reglas de transformación para los tensores. Entonces quiere decir que esto es un tensor. Y por lo tanto esto también es un tensor. Pero ¿cómo? Si los símbolos de la conexión no son tensores, ¿cómo la diferencia entre dos símbolos de diferentes conexiones van a ser tensores? Esto cumple con las reglas de transformación. Bueno, aunque los símbolos de la conexión por sí mismos no son tensores, la diferencia entre símbolos de dos conexiones distintas sí es un tensor de orden 2 covariante y 1 contravariante. Y este tensor es un tensor muy especial, que mientras tanto vamos a escribir simplemente de esta manera. Fíjense que como es 1 contravariante, lo ponemos de este lado hasta el final y primero ponemos a los covariantes, ¿no? Pero también fíjense que el hecho de que este tensor se transforme, aquí supongamos que estoy poniendo todas las matrices, como, o sea la transformación de otro tensor que es la diferencia de dos símbolos de otras dos conexiones. ¿Qué quiere decir? Pues estos dos son otras dos conexiones. Esta es una conexión y esta es otra conexión. Pero esta es una conexión y esta es otra conexión.
Entonces, quiere decir que yo puedo escribir cualesquiera dos conexiones como otras dos conexiones, pero con un factor de corrección. Esta ecuación implica que yo puedo escribir cualquier conjunto de conexiones en términos de una conexión base. Es decir, yo voy a tomar una conexión como mi punto base, y si yo quiero escribir otra conexión, le voy a añadir un término de corrección. ¿Por qué? Si no les queda claro, de aquí, ahorita van a ver y van a decir, ay, qué menso, ¿por qué no lo vi? Supongamos que yo quiero escribir esta conexión a partir de esta. Pues simplemente parto de mi ecuación y a ambos lados de la ecuación sumo esto. Si yo conozco este término, que yo sé es un tensor, pues tengo este, porque es la conexión de la que estoy partiendo, tengo esta conexión. O al revés, si la conexión de la que estoy partiendo es esta, pues le sumo el término, o en este caso se lo resto, el término de corrección, y voy a obtener mi nueva conexión. Y entonces yo puedo obtener cualquier conexión que yo quiera usando este término de corrección. Entonces prácticamente todas las conexiones son la misma, solo difieren por un término, y ese término es un tensor. ¿Qué significa esto? Vayamos un poco más allá. Aunque parezca paradójico ir más allá, significa regresar al caso en el que solo tenemos una conexión, con sus símbolos correspondientes, gamma sin tilde, ¿no? Vamos a construir otra, nabla tilde, que tenga al parecer los mismos símbolos, pero fíjense que están permutados los índices covariantes. Ustedes se acuerdan que, partiendo de mi ecuación, si yo quiero construir mi nueva conexión, pues solo tengo que añadirle o restarle el término de corrección. ¿Cómo voy a saber esto? Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Y qué va a pasar? Bueno, como yo quiero que este sea positivo, o negativo, puede ser lo que sea, ¿no? Esto me da una relación entre estos dos símbolos de la conexión. En este caso me equivoqué el signo, debió ser así, para que este fuera así y este así. ¿Por qué? Dense cuenta. Qué menso, estoy al revés. Dense cuenta que esta relación ya la conocíamos. ¿Cuál es el término de la corrección para esta conexión con respecto a esta? Que en realidad sería lo mismo que esta conexión corregida con respecto a sí misma. Pues sería esto de aquí. ¿Pero quién es esto? ¿Se acuerdan que esto de aquí ya lo habíamos definido cuando justamente vimos las propiedades de la conexión y dijimos que una conexión era simétrica
si sucedía esto de acá. ¿Y esto qué implica? Pues justamente implica que este término de corrección, es decir, esto, sea igual a 0. Entonces, una conexión será simétrica si esto pasa, pero que esto pase implica que el término de corrección es 0. Entonces, averiguar el término de corrección para una conexión con respecto a sí misma no es otra cosa sino averiguar si la conexión es simétrica. ¿Qué es este término? Este término es la torsión. Porque como cuando hablábamos de una curva, la torsión en lo que se refiere a una variedad es cómo cambia la conexión con respecto a ella misma. Muy bien. Entonces, la torsión es la diferencia entre los símbolos de la conexión con los índices covariantes permutados. Pero no vamos a quedarnos ahí. En este curso siempre nos gusta ir más allá. Vamos a usar lo que hemos aprendido. Y una parte de lo que hemos aprendido era la descomposición aditiva de tensores. ¿Se acuerdan que un tensor, si era simétrico, por ejemplo, un tensor de orden 2, vamos a escribir un tensor de orden 2 contravariante. Si era simétrico, yo podía escribirlo como esto de aquí. Si en cambio el tensor era antisimétrico, yo podía escribirlo como esto de acá. Pues esto no les recuerda un poco a esto. Ahora que ya la llamamos torsión, ya le podemos poner la letra T, que no le había puesto simplemente porque no quería hacer un spoiler. Pues esto se parece muchísimo a la descomposición aditiva de tensores. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado el término normal y por el otro el término permutado. Y sabemos que si bien cada uno de estos términos no es un tensor, porque son símbolos de la conexión, la diferencia sí es un tensor. ¿Qué le falta? Bueno, pues le faltaría el 1/2 multiplicando a todo para poder escribir esto como, digamos, simplemente esto de aquí, ¿no? Pero pues esto implicaría que este de aquí es un tensor y esto no es un tensor. Bueno, entonces, ¿cómo le hago? Pues fácil. Para poder meter este en medio, pues también meto un 2. Y ahora sí. Ay, perdón, escribí lo mismo, ¿no? Y ahora sí, vamos a fingir que el 2 no está. Lo ponemos afuera. Y esto de acá, ahora sí ya es la descomposición aditiva de un tensor antisimétrico. Pero así ya me habla no de que el símbolo de la conexión es un tensor, sino me habla de la torsión. Y justamente está escrito ya en LaTeX aquí, porque si está en LaTeX debe ser cierto, que puedo escribir de esta manera. Y entonces son dos alternativas para escribir a la torsión, simplemente así,
como la diferencia de los símbolos de la conexión, o de una manera mucho más elegante, siempre levantando el meñique, así. Y por lo tanto, podemos decir que una conexión es simétrica si es libre de torsión. ¿Y aquí a qué nos referimos con que una conexión sea libre de torsión? Pues simplemente que la torsión sea igual a cero. Porque si la torsión es igual a cero, pues estos cuates son iguales. Y esto pues es cero, ¿no? Si la torsión es igual a cero, decimos que la conexión es simétrica o es libre de torsión. Pero no vamos a parar ahí. Ya casi terminamos con la torsión. Recuerden la primera definición, la primeritita que dimos, sobre cuándo una conexión era simétrica. La definición como tal no era así, simplemente la definición era que la derivada de Lie de este campo vectorial con respecto a este era igual a la conexión de Y en dirección de X menos la dirección de X en dirección de Y. Es decir, el conmutador, que es lo mismo que la derivada de Lie, o el corchete de Lie, de estos dos campos vectoriales correspondía con el conmutador de la conexión aplicada sobre ellos. Ahora sabemos que esto ya es la derivada covariante, ya podemos no llamarle conexión, sino derivada covariante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Fíjense, si una conexión es simétrica, la derivada de Lie de un campo vectorial en dirección de otro corresponde con el conmutador de sus derivadas covariantes. Pero podemos reescribir eso para que se vea bonito y decir que esto es lo mismo que se satisfaga que todo esto es igual a cero, que es justamente esta ecuación. Pero habíamos dicho justamente que la torsión tenía que ser igual a cero. Y para que una conexión fuera simétrica, como se tiene que cumplir esta y esta, pues son iguales, ¿no? Y entonces acabamos de tener una expresión para la torsión en términos de la derivada covariante y la derivada de Lie o el corchete de Lie. Esto también podríamos escribirlo simplemente como esto de acá, y para poner la derivada de Lie explícita como esto de acá. Y ya, esto es la torsión. ¿Se dan cuenta que no usamos la métrica? Muy bien. Ahora, vayamos a la curvatura. Yo sé que a muchos les interesa más la curvatura que la torsión. Les gustan más las curvas que la torsión. A mí me gusta más estar torcido que andar bien curvo. Porque curvo ya estoy porque estoy panzón. Entonces, la curvatura implica uno de los cálculos siempre más asquerosos que van a ver en sus vidas. Lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver mañana y lo vamos a ver con las identidades de Bianchi o Bianchi. Pero bueno, tomemos a este campo vectorial que está en la variedad y vamos a tomar a dos derivadas covariantes del mismo campo vectorial, pero en distintas cartas coordenadas. ¿Se dan cuenta que tomamos la derivada de Lie o el corchete de Lie para dos campos vectoriales? Ya la tomamos. Y también tomamos la derivada de Lie de dos unoformas. Pero nunca se nos ocurrió tomar la derivada de Lie o el corchete de Lie de dos derivadas covariantes. Bueno, pues eso fue por una razón, y primero es porque el cálculo es horrible, como verán, y en segunda, porque el resultado
requería un poco más de conocimiento. Pero ahora ya lo poseemos. Entonces, básicamente, el ejercicio 5 de la tarea es lo que voy a hacer ahorita, pero en lugar de un campo vectorial, es aplicado a una unoforma o a un covector. Ahora vamos a calcular el corchete de Lie para estas dos derivadas covariantes. Y como el cálculo es terrible, vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a escribir la expresión para la derivada covariante para cada una en las cartas coordenadas. Bueno, pues la primera, esta parte es la más sencilla, no tiene ningún problema, es esto de aquí. La segunda tampoco tiene problema, es esto de acá. Donde se empieza a poner interesante es que estos de aquí ya son tensores de orden 1 covariante y 1 contravariante. Y entonces, si yo quiero calcular ahora la derivada covariante cruzada, tengo que usar la expresión para la derivada covariante de un tensor de orden 1, 1. No puedo calcular la derivada covariante como si la estuviera calculando para este señor o como para este, ni para este. ¿Por qué? Porque son tensores 1, 1. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando resuelvan el ejercicio de la tarea. Cuando calculen la derivada cruzada, van a tener que calcularla para un tensor de orden 0, 2. Muy bien. Entonces vamos a tomar las respectivas derivadas covariantes cruzadas, teniendo en cuenta que las primeras son tensores de orden mixto, uno covariante y uno contravariante. Entonces la primera, vamos a poner primero la expresión para la derivada covariante de orden 1, 1, que es la parcial con respecto a la carta coordenada, más lo que sea que estemos derivando por el símbolo de la conexión, positivo porque estamos haciendo el término contravariante primero, y luego lo que sea que estemos derivando por el símbolo de la conexión, negativo porque es el término covariante. Ahora, primero fue el contravariante, después es el covariante y por eso es el negativo. Si se fijan, lo que estamos derivando es la derivada covariante que calculamos en primer lugar. La segunda es exactamente lo mismo, pero ahora el índice que está aquí abajo es nu. Y lo que es asombroso es lo que ven ahora. Calcular y desarrollar cada una de estas y luego restarlas. Entonces, comencemos por esta. Primero que nada, hay que desarrollar las derivadas covariantes. Nada más las estoy escribiendo. Que espero que recuerden las expresiones. Esta no era otra, sino esta de aquí. Esta no era otra, sino esta de acá. Y esta no era otra, sino esta de aquí. Solo las escribí. Este término lo voy a dejar para el final. Pero este es el más fácil, ¿no? Y este también. Porque solo implica multiplicar, distribuir el símbolo de la conexión. Aquí también solo tengo que distribuir el símbolo de la conexión. Entonces el primero me da este término y el segundo me da este término. Este me da este término y este de aquí me da este término. Y ahora sí vamos con el interesante, que es este, porque primero tengo que aplicar la derivada con respecto a mu, a esto de aquí, y después tengo que aplicarla a esto de acá. Y esta es la parte divertida,
Porque primero voy a tener que derivar el campo vectorial y multiplicarlo por el símbolo de la conexión, y después voy a tener que derivar el símbolo de la conexión y multiplicarlo por el campo vectorial, que es justo lo que he desarrollado aquí, ¿no? Primero estoy aplicando esta aquí, y después esto es el término que les había platicado, donde estoy desarrollando la regla del producto para acá. Lo demás se queda exactamente igual a como ya lo habíamos desarrollado. Y esa es la primera. La segunda ya no la voy a explicar detalladamente porque es exactamente lo mismo, pero donde está mu, va nu. Y donde está nu, va mu. Bueno, aquí me faltaba este término, que simplemente es este de aquí, pero pues ya no cabía. Ya saben que el LaTeX es un poco quisquilloso. Entonces la segunda, como les decía, es exactamente lo mismo, pero donde iba mu, va nu, y donde va nu, va mu, ¿no? Entonces ya no la voy a explicar. Ya saben que está la presentación en el Drive y que también todos estos cálculos asquerosos me los aviento por ustedes y están en las notas. Entonces terminamos con este término. Y lo que vamos a hacer es justamente restarlos, que también es todo un baile. No había visto semejante baile desde el que le dieron a mis acereros el fin de semana. Entonces, restamos estas expresiones. Y primero voy a poner la expresión que obtuvimos para esta derivada covariante. Y después esta expresión para la derivada covariante ya afectada con el signo menos, ¿no? Entonces, si se fijan, esta es la expresión que obtuvimos para la derivada covariante, esta de aquí, y en otro color voy a poner la expresión que obtuvimos para la otra derivada covariante. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es juntar términos. Este de aquí es casi este de aquí. ¿Qué cambia? El orden de los índices. Pero lo que en realidad voy a hacer es factorizar. ¿A quién? Pues a este vato, ¿no? Fíjense que hay unas partes en las que está multiplicando solo y hay otras en las que está siendo derivado. Hay otras en las que ya ni siquiera aparece él, sino que aparece en otra base, ¿no? Pero también aparece derivado. Por ejemplo, aquí, 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 aquí. Y entonces, justamente, voy a juntar todas aquellas que se parezcan. Por ejemplo, estas en las que aparece solito, las voy a juntar. Y en las que aparece siendo derivado, también las voy a juntar. Pero fíjense que esta es la única en la que aparece con sigma. En todas las demás aparece o con lambda o con rho. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, aquí también aparece con sigma, perdón. Entonces, hay algo extraño pasando. Bueno, después de una manipulación pequeña de índices, vamos a factorizar el campo vectorial. ¿Y qué nos queda? Bueno, este término lo junté, pero en realidad, pues no le puedo hacer nada, porque justo parte de lo que hemos visto es que las derivadas parciales cruzadas no siempre se cancelan. Y luego voy a empezar a acumular términos
a los que en realidad no les puedo hacer nada, que son en donde este carnal se estaba derivando. Dense cuenta que aquí aparece con sigma y aquí también. Aquí aparece con lambda y aquí también. ¿Cuál es la diferencia? El orden en el que aparecen mu y nu en todos. Y el signo. Parecería que son antisimétricos. Muy bien. Y aquí donde aparecía con rho, pues resulta que aparece esta diferencia cuando la factorizo. Y también aparece esta diferencia en este término. Luego, los otros términos que quedan libres con sigma, aparece este chorizo enorme. Hay que darnos cuenta de una cosa que es la más evidente de todas. Puedo factorizar esta de aquí y me va a quedar este término multiplicado por esta diferencia. Si son abusados, se darán cuenta de dos cosas. Para empezar, este término es casi igual al de la torsión y este término es exactamente la derivada covariante del campo vectorial en términos, en dirección de las parciales de la carta coordenada de lambda. ¿Qué me hace falta para que este sea la torsión? Pues multiplicarlo por un menos. Perdón. Y ahora sí, este ya es la torsión que tanto introdujimos. Que yo no sé ustedes, pero esto también parece una carita de esas de Hugo. Y entonces, estos dos términos se reducen a esta derivada covariante multiplicada por la torsión. Aquí simplemente lo voy a hacer más explícito. Aquí todavía no le muevo nada y no lo voy a mover todavía. Al único que le moví fue esto de acá. Y este chorizo pues todavía no le puedo hacer nada. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda? Como les había dicho, esto de aquí es menos la torsión multiplicada por la derivada covariante del campo vectorial. Y a lo demás pues no le puedo hacer nada todavía. ¿Qué necesito ahora? Bueno, vamos a analizar este término todo extraño de aquí. Y quizás sea un poquito difícil de ver. Pero si arreglamos estos términos, estos de aquí, que son los primeros términos que les dije que íbamos a analizar, de otra manera que no está como la habíamos puesto. Acuérdense que habíamos agrupado este con este y los demás estaban medio desordenados. Si los ponemos de esta manera, en las que esta derivada con respecto a mu está primero y luego esto está aquí, y fíjense que este índice va aquí con este, queda perfecto, y luego aquí este con este, pues como que algo empieza a hacer sentido, ¿no? Y luego acá también, porque aquí está primero esta derivada, y luego este va con este, y este va con este. Entonces, esto de aquí, además, tiene la forma de un conmutador. ¿Por qué? Porque estoy aplicando primero esta y luego esta. Y yo no sé ustedes,
Pero lo de aquí adentro tiene la forma de una derivada covariante. Digo, a mí se me hace. Yo no sé ustedes. Y de hecho sí, ¿no? Voy a factorizar de aquí a este vato. ¿Por qué? Porque esta es la derivada covariante de mu aplicada en esto y esta es la derivada covariante de nu aplicada en esto. Si yo factorizo a este señor, tengo esto. Y ustedes me van a decir, bueno, pero estos no son los símbolos de la conexión. No. ¿Por qué? Porque están todavía aplicados a un campo vectorial. Entonces, esto es un operador diferencial que puedo escribir como esto de aquí. Muy bien. Por lo tanto, puedo escribir a este conmutador aplicado sobre este campo vectorial como este chorizo que no logré hacerle nada menos esto más esto, que si se fijan no es otra cosa que una derivada covariante de un campo vectorial. Entonces, yo a este término lo conozco y sé que es un tensor. Y a este término también lo conozco y sé que es un tensor. Entonces, este de aquí, este chorizo infinito, no le queda otra que ser un tensor. Y ya con esto vamos a terminar. Entonces, 2 de los 3 términos de la ecuación son tensores. Al último, no le queda otra opción que ser un tensor. ¿De qué orden? 3 covariante, 1 contravariante. ¿Por qué? Vamos a contar. Mu, nu, sigma. Mu, nu, sigma. Lambda es mudo. Mu, nu, sigma. Mu, nu, sigma y lambda es mudo. Entonces son 3 covariantes. ¿Cuántos contravariantes? Rho, 1. Entonces 3 covariante, 1 contravariante. Como estos dos son tensores, este chorizo no le queda otra cosa que ser un tensor. Y por lo tanto, hemos dado con la expresión para el tensor de curvatura de Riemann. Y no solo eso, sino que hemos dado con la expresión para el tensor de curvatura en coordenadas, que es lo que estaba ahí adentro. ¿Por qué? Porque pues está aplicado a un campo vectorial, entonces podemos quitar el campo vectorial y quedarnos con el tensor de curvatura en coordenadas, que es esto de aquí, que es un chorizo, pero es un tensor. Que además fíjense que nosotros sabemos que el conmutador o el corchete de Lie es antisimétrico. Lo sabemos, es una de sus propiedades. Y sabemos que la torsión es antisimétrica. Por las propiedades también de cómo la construimos. Es decir, esto es igual justamente a un tensor antisimétrico. Entonces, si esto es antisimétrico y esto de aquí también implica con esta notación antisimetría y esto es antisimétrico, pues a este ¿qué le queda? Ser antisimétrico. Y obviamente eso lo voy a demostrar en no la próxima sino la otra clase, cuando veamos las propiedades de este tensor y las identidades de Bianchi o Bianchi, como le quieran decir. Bianchi es lo correcto. Pero sin usar ninguna clase de métrica ni artilugio, llegamos a la expresión en coordenadas para el tensor de curvatura. Lo único que necesitamos es la conexión. Y ahora, si queremos, también podemos dar esta expresión
solo en términos del corchete de Lie y la derivada covariante. ¿Por qué? Pues porque se acuerdan que teníamos esto de acá, ¿no? Esto de acá, pues finalmente, ¿a qué era igual? Al tensor de curvatura menos la torsión más esta derivada. Pues simplemente voy a despejar el tensor de curvatura y me va a dar el conmutador de las derivadas más la torsión menos esta derivada covariante. Y esta es la expresión que tengo para el tensor de curvatura, para cualquier conexión. Ahora, si mi conexión es simétrica, lo que quiere decir que es libre de torsión, pues este término se va a la goma y entonces mi expresión para el tensor de curvatura se simplifica y lo puedo calcular simplemente con esto de aquí. Por eso es que en la tarea les dicen que usando la conexión de Levi-Civita calculen, lleguen a algo semejante a esta expresión. ¿Por qué? Pues básicamente porque la conexión de Levi-Civita es libre de torsión, y eso sí lo demostraremos mañana. Como es libre de torsión, pues este carnalito se me desaparece. Entonces, a la expresión a la que tienen que llegar, ya vieron cómo se llega, y siguiendo estas pautas, pues ya no hay manera de perderse. Hasta aquí llega la clase de hoy.